Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un tema bastante complejo, Sí, la posible entrada de Arabia Saudita al programa global de combate aéreo, ajá, el GCCAD para abreviar. correcto. Como saben, este proyecto, liderado por Japón, Reino Unido e Italia, Así es. busca desarrollar un caza de sexta generación. Sí, exacto. Lo interesante, y por lo que estamos aquí hoy, Claro. es que la decisión de incluir o no a Arabia Saudita Ujú. tiene implicaciones geopolíticas y económicas Ujú. que podrían cambiar el panorama global. Totalmente estamos frente a una situación Tenemos que una nos desesperada. obliga a pensar en esa delgada línea Sí, que separa los valores comunes de los intereses que es estratégicos. un balance delicado. Por un lado, tenemos a Italia y al Reino Unido, Ajá. que se muestran bastante abiertos a la participación de Arabia Saudita, Sí. principalmente por el músculo financiero Claro. que podría inyectar al programa. La financiación siempre es un punto clave Por en este supuesto. tipo de proyectos. Sin duda. Desarrollar tecnología militar de punta no es barato, No para nada. pero es suficiente el dinero para hacernos olvidar de las preocupaciones Mm. que despierta Arabia Saudita en materia de derechos humanos Bueno, y su rol en el conflicto de Yemen. claro. Ese es un tema importante. No podríamos conseguir esa financiación de otras maneras. Esa es la pregunta del millón. No. Hay que analizar el contexto del comercio internacional de armas. Sí, Si bien es cierto que Estados Unidos es el proveedor número uno de Arabia Saudita, es verdad. también sabemos que este país ha estado negociando con China y Rusia. Interesante. Y esto, si Arabia Saudita entra al GTAP, Ah. podría traducirse en un riesgo enorme Claro. para la seguridad del proyecto. Un riesgo de filtraciones de tecnología. Exactamente, se imaginan. Sería un problema enorme. Un golpe duro. Mm. Y por otro lado tenemos a Japón, Sí, que se muestra mucho más cauteloso con la idea. mucho más. Entiendo que su postura está marcada por el historial de Arabia Saudita Claro. en temas de derechos humanos. Por supuesto. Y su participación en el conflicto del Yemen. Exactamente, Japón, recordemos, Sí. tiene una postura pacifista desde la Segunda Guerra Mundial. Cierto. Y la inclusión de Arabia Saudita podría afectar seriamente su imagen internacional. ¿Qué pasaría si los cazas que desarrollan en conjunto terminan siendo usados en futuros conflictos? Sería un golpe muy duro Incluso. para la imagen de Japón. Y recordemos también que la declaración conjunta que se Pues, hizo cuando se lanzó el GIACAP, Ajá, se hizo mucho énfasis en los valores compartidos así es. de libertad, democracia y derechos humanos Exacto. de las tres naciones fundadoras. A valores que chocan de frente Legalmente. con el sistema autoritario que rige Arabia Saudita Claro, y con su baja calificación en el índice de democracia. es un punto que no podemos ignorar. No. ¿Hasta qué punto los intereses económicos deberían pesar más que la ideología? Esa es la pregunta clave. Para que vean lo complejo que es colaborar con un país como Arabia Saudita. Basta con recordar el caso del asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Uf, un caso terrible, Las conclusiones de la ONU sobre este caso pesan mucho en la balanza. sin duda. Pero, Y a este panorama hay que sumarle As- las dudas que existen sobre el impacto que tendría la participación de Arabia Saudita en la producción. Te entiendo. Si bien es cierto que las economías de escala podrían ser beneficiosas para todos, Claro. también hay que pensar en los desafíos logísticos, Por supuesto. en el posible aumento de los costos. Ajustar la producción para incluir a un nuevo miembro no es tarea fácil. No, para nada. Y no podemos dejar de lado la creciente relación de Arabia Saudita con China, Cierto. que se ha intensificado con la firma del Acuerdo de Asociación Estratégica en 2022. Un punto clave. ¿Cómo encaja esto en el panorama del GCCAP? Esa es la gran pregunta. Es un factor que añade mucha incertidumbre. No podemos ignorar la preocupación por posibles filtraciones de información sensible a una potencia como China, que si bien no es una enemiga declarada, sí compite con Occidente en muchos frentes. Claro. Y si a esto le sumamos la próxima reunión entre el primer ministro israelí Netanyahu y el presidente estadounidense Trump, Ajá. donde se va a hablar de la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita, pues el panorama se complica aún más. Sí. Es posible que después de esa reunión, Japón sienta más presión Claro. para fortalecer sus lazos con Arabia Saudita, Ah. incluso con todas las reservas que pueda tener. Es un escenario complejo sin duda. Y a todas estas consideraciones hay que añadirle la propuesta Sí. de que Arabia Saudita entre al CAFAP, Ajá. pero no como un miembro de pleno derecho, Ya veo. sino como un socio. Interesante. ¿Qué implicaciones tendría esto para el proyecto? Ahí está la clave. Mm. Habría que definir con mucha precisión qué significa ser socio en este contexto. Exacto. Tendrían acceso a toda la tecnología. Esa es la pregunta. Podrían participar en las decisiones importantes del proyecto. Porque una cosa es
colaborar en algunos aspectos puntuales. Claro. Y otra muy distinta es tener acceso irrestricto a la tecnología de un caza de sexta generación. Exacto, no es un tema menor. No para nada. Recordemos que estas aeronaves son la punta de lanza en innovación militar. Sin duda. Estamos hablando de tecnologías muy sensibles, Sí. desde sistemas de propulsión avanzados Ajá. hasta software de control de vuelo e integración de armas de última generación. Es un nivel de tecnología muy alto. No es algo que se pueda compartir a la ligera. No, desde luego. Y aquí es donde la cautela de Japón cobra aún más sentido. Totalmente. ¿Cómo se puede garantizar que la información sensible no se filtre a otros países? Claro. Especialmente si tenemos en cuenta la creciente influencia de China en la región. Es una pregunta clave y nos lleva de nuevo al punto de partida. Sí. ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre los beneficios económicos, los riesgos para la seguridad nacional Ajá. y la defensa de los valores democráticos? No es una decisión fácil. Por un lado, la entrada de Arabia Saudita podría darle un impulso enorme al GCAP, Sí. asegurando la financiación Claro. y ampliando el mercado para el futuro caza. Pero por otro lado, los riesgos son considerables. Sin duda. Estamos hablando de un país con un historial questionable en derechos humanos, con lazos cada vez más estrechos con China ¿Cierto? y con una participación activa en varios conflictos regionales. Y no olvidemos que la dinámica del proyecto se vería afectada. Claro. Integrar a un nuevo miembro con sus propias necesidades e intereses implicaría renegociar acuerdos, Un dolor de cabeza. adaptar el diseño del caza e incluso modificar los plazos de desarrollo. Podría retrasar todo el proyecto. Sin duda, y todo esto sin la garantía de que la colaboración sea fluida y sin contratiempos. Claro. Sabemos por experiencia que los proyectos multinacionales de este tipo Exacto. suelen enfrentar muchos retos en términos de coordinación, intercambio de información y toma de decisiones. Es un proceso complejo. En resumen, la posible entrada de Arabia Saudita al GCAP es una decisión con muchas aristas, Totalmente. con implicaciones que van mucho más allá de lo económico. Una decisión que pone a prueba la capacidad de Japón, Reino Unido e Italia Es cierto. para conciliar sus intereses estratégicos con sus valores fundamentales. Y que nos obliga a reflexionar sobre el papel de la tecnología militar en el escenario geopolítico actual. Se convertirá en una herramienta para fortalecer alianzas Es una buena pregunta. o en un factor de riesgo que profundice las divisiones entre países. Interrogantes que sin duda seguirán generando debate en los próximos meses. Sin duda, y que nos recuerdan la importancia de analizar con ojo crítico las decisiones que toman nuestros líderes en materia de defensa y seguridad. Exacto. Por eso los invitamos a que se suscriban a la revista digital geodeser.com, Sí, totalmente gratis, donde podrán encontrar análisis profundos sobre estos temas. en geods.com encontrarán artículos y reportajes que les ayudarán a comprender mejor las complejidades del mundo actual. Es un factor que añade mucha incertidumbre. No podemos ignorar la preocupación por posibles filtraciones de información sensible a una potencia como China, Ya. que si bien no es una enemiga declarada, sí compite con Occidente en muchos frentes. Claro. Y si a esto le sumamos la próxima reunión entre el primer ministro israelí Netanyahu y el presidente estadounidense Trump, donde se va a hablar de la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita, pues el panorama se complica aún más. Sí. Es posible que después de esa reunión Japón sienta más presión para fortalecer sus lazos con Arabia Saudita, incluso con todas las reservas que pueda tener. Es un escenario complejo sin duda. Y a todas estas consideraciones hay que añadirle la propuesta de que Arabia Saudita entre al GIEC, pero no como un miembro de pleno derecho, Claro. sino como un socio. Interesante. ¿Qué implicaciones tendría esto para el proyecto? Ahí está la clave. Habría que definir con mucha precisión qué significa ser socio en este contexto. Exacto. Tendrían acceso a toda la tecnología. Esa es la pregunta. Podrían participar en las decisiones importantes del proyecto. Porque una cosa es colaborar en algunos aspectos puntuales. Claro. Y otra, muy distinta, es tener acceso irrestricto a la tecnología de un caza de sexta generación. Exacto, no es un tema menor. No para nada. Recordemos que estas aeronaves son la punta de lanza en innovación militar. Sin duda. Estamos hablando de tecnologías muy sensibles, Sí. desde sistemas de propulsión avanzados hasta software en control de vuelo e integración de armas de última generación. Es un nivel de tecnología muy alto. No es algo que se pueda compartir a la ligera. No, desde luego. Y aquí es donde la cautela de Japón cobra aún más sentido. Totalmente. ¿Cómo se puede garantizar que la información sensible no se filtre a otros países? Claro. Especialmente si tenemos en cuenta la creciente influencia de China en la región. Es una pregunta clave
Y nos lleva de nuevo al punto de partida. Sí. ¿Cómo podemos encontrar un equilibrio entre los beneficios económicos, los riesgos para la seguridad nacional y la defensa de los valores democráticos? No es una decisión fácil. Ya. Por un lado, la entrada de Arabia Saudita podría darle un impulso enorme al GCDAP, asegurando la financiación y ampliando el mercado para el futuro CASA. Pero por otro lado, los riesgos son considerables. Sin duda. Estamos hablando de un país con un historial questionable en derechos humanos, ¿Es verdad? con lazos cada vez más estrechos con China Cierto. y con una participación activa en varios conflictos regionales. Y no olvidemos que la dinámica del proyecto se vería afectada. Claro. Integrar a un nuevo miembro con sus propias necesidades e intereses implicaría renegociar acuerdos, Un dolor de cabeza. adaptar el diseño del CASA e incluso modificar los plazos de desarrollo. Podría retrasar todo el proyecto. Sin duda, y todo esto sin la garantía de que la colaboración sea fluida y sin contratiempos. Claro. Sabemos por experiencia que los proyectos multinacionales de este tipo Exacto. suelen enfrentar muchos retos en términos de coordinación, intercambio de información y toma de decisiones. Es un proceso complejo. En resumen, la posible entrada de Arabia Saudita al GSAP es una decisión con muchas aristas, Totalmente. con implicaciones que van mucho más allá de lo económico. Una decisión que pone a prueba la capacidad de Japón, Reino Unido e Italia Así es. para conciliar sus intereses estratégicos con sus valores fundamentales. Y que nos obliga a reflexionar sobre el papel de la tecnología militar en el escenario geopolítico actual. ¿Se convertirá en una herramienta para fortalecer alianzas? Es una buena pregunta. ¿O en un factor de riesgo que profundice las divisiones entre países? Interrogantes que sin duda seguirán generando debate en los próximos meses. Sin duda, y que nos recuerdan la importancia de analizar con ojo crítico las decisiones que toman nuestros líderes en materia de defensa y seguridad. Correcto. Por eso los invitamos a que se suscriban a la revista digital geodese.com, Sí. totalmente gratis, donde podrán encontrar análisis profundos sobre estos temas. En geodese.com encontrarán artículos y reportajes que les ayudarán a comprender mejor las complejidades del mundo actual. Esperamos que esta inversión les haya servido para comprender mejor la complejidad del tema Sin duda ha sido una conversación muy interesante. y para formarse una opinión propia. Los invitamos a que sigan reflexionando sobre este tema tan importante Claro que sí. y a que nos acompañen en nuestra próxima inmersión. Hasta pronto.